encantaba esa noche. De hecho, era su fiesta preferida del año, y como cada año, había quedado con su grupo de amigos para salir a tomar unas copas y celebrar la noche de Halloween. Pero aquella noche había algo diferente en el ambiente, algo que María no había percibido hasta el momento, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Caminaba por la avenida Carson, a pocos metros de su casa. La calle estaba iluminada, y no solo por las luces que desprendían de las farolas, sino por todas aquellas decoraciones de las casas de cada uno de sus vecinos. La casa del señor Mathers, como cada año, era la mejor. ¿Cómo podía ser que cada año ya no solo hiciera la mejor decoración, sino que siempre se superara la decoración del año anterior? Pero lo de este año... María sonrió. Cómo corrían los muchachos cuando hacían sonar el timbre para decir la mítica frase de truco o trato, y de arriba caía un esqueleto sobre la cabeza de todos ellos. Pero no contento con eso, cuando los chiquillos llegaban al final de su casa, él aparecía de detrás de aquel viejo roble con aquella capa de color negra donde apenas dejaba ver su rostro para decirles con una grave voz tenebrosa: ¿Pensáis marcharos sin lo que habíais venido a buscar? Sacando a su vez del interior de una gran calavera que tenía a los pies de aquel roble un montón de caramelos, y se podía ver como todos los niños acercaban atemorizados sus cestitas para que él depositara las golosinas en cada una de ellas y acababa diciéndoles: Y ahora, niños, ¡corred! Y cómo corrían mientras gritaban. Estoy segura de que la señora Mathers estaba en la ventana que había sobre la puerta de la entrada y era quien lanzaba una y otra vez aquel esqueleto. El guiño de ojo que pudo observar María mientras el señor Mathers dirigía su mirada hacia aquella ventana lo había delatado. «Viejo loco», pensó María, pero cómo quería aquel viejo loco. Formaba parte de su vida desde que era pequeña, la de historias de terror que le había contado a María sentados junto a aquel enorme roble. Quizás ese era el motivo por el cual a María le gustaba tanto el cine y las novelas de terror. De hecho, el primer libro de terror que leyó María se lo había regalado el señor Mathers en su 14 cumpleaños, Carrie. Y por supuesto, amaba la noche de Halloween casi tanto como el señor Mathers. María iba tan inmersa en sus propios pensamientos que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero aquel ensordecedor silencio la hizo volver a la realidad, descubriendo que no sabía dónde se encontraba. Empezó a girar sobre sí misma intentando reconocer algo de lo que la rodeaba, pero nada de todo aquello le era familiar. Pero, ¿cómo podía ser? Se encontraba en mitad de un camino en medio del bosque, un camino largo y despejado de vegetación, pero a ambos lados tenía un bosque oscuro y tenebroso. La luna iluminaba el camino, pero no era capaz de divisar nada al final de él, tan solo más camino. Decidió no avanzar y pensó que quizás sería mejor volver por donde había venido, así que dio media vuelta. ¿Pero qué estaba sucediendo? No se veía nada, todo estaba oscuro. Lo poco que podían ver sus ojos era un bosque aún más tenebroso que el que tenía a ambos lados. ¿Pero cómo podía ser? Era imposible que ella hubiese venido caminando por ese bosque sin haberse chocado con ningún árbol, ni tropezado con ninguna de aquellas grandes raíces que sobresalían de la tierra. Estaba tan oscuro que apenas alcanzaba a ver a más de 30 centímetros de ella. Además, nada de todo aquello le era familiar. Sacó el teléfono móvil del bolsillo para tratar de darse luz con él. Al tratar de desbloquear la pantalla, el móvil no se encendía. Mantuvo presionado unos segundos el botón de encendido, pero nada. Su teléfono parecía haberse quedado sin batería, pero era prácticamente imposible. Ella lo estuvo cargando aquella misma tarde. Además, antes de salir de casa comprobó que la batería estaba completamente cargada. ¡Maldita sea! ¿Cómo puede haberse descargado la batería? Miró el reloj de su muñeca para comprobar la hora. Las 12:05. Solo habían pasado 5 minutos desde que salió de casa. Debería de estar pasando frente a la casa del señor y la señora Smith. No entendía cómo podía estar en medio de aquel bosque. Además, no había ningún bosque cerca de su casa. Pensó que la mejor opción era volver por donde supuestamente había venido y no avanzar por aquel camino que había dejado a sus espaldas. Un paso. Tan solo dio un paso cuando de repente se detuvo al empezar a oír un gruñido de algún animal y justamente al detenerse, el gruñido desapareció. Tranquila, María. Tu mente te está jugando una mala pasada. Tienes tanto miedo que hasta oyes cosas que no son reales. Un animal no dejaría de gruñir al detenerte. Empezó a caminar nuevamente, y tan solo un paso bastó para que el gruñido volviera a aparecer y otra vez al detenerse el gruñido desapareció. María, relájate. ¿No ves que es imposible?
Un animal no te gruñiría al empezar a caminar y se detendría al detenerte. De ser cierto, él seguiría gruñendo. Es más, si realmente fuera un animal ya te habría atacado. De hecho, con lo poquita cosa que eres te podría comer de un solo bocado, bromeó María consigo misma para tratar de tranquilizarse. Pero en realidad no se equivocaba. María medía poco más de 1,50 m y tan solo pesaba 53 kilos. De pequeña, sus padres siempre le decían que no se preocupara, que aún tenía que dar el estirón. Pero a sus casi 21 años ya había perdido la esperanza de que ese estirón fuera a llegar algún día. Sobre sus hombros siempre dejaba caer su larga melena del color de la noche, y en muchas ocasiones su rostro paliducho se tapaba con gran parte de su cabello. Sus amigos siempre bromeaban diciendo que era la niña de la película del pozo. Aquella noche, sus 2 pequeños ojos negros se habían vuelto enormes de lo abiertos que los tenía. En realidad, apenas parpadeaba por el miedo que estaba sintiendo. Se puso a pensar que jamás había agradecido tanto llevar sus zapatillas deportivas como siempre solía usar, a pesar de que la gente siempre solía insistir en que debería de usar zapatos de tacón, ya que eso le haría ganar unos centímetros, a lo que ella siempre respondía lo mismo. No quiero ganar unos centímetros, quiero estar viva. Imaginad que me encuentro en medio de la noche en una calle solitaria y aparece un ser que quiere hacerme daño. Con mis deportivas tendré una oportunidad y podré salir corriendo. Pero con tacones es imposible correr. Me caería de bruces nada más empezar. De hecho, yo me caería de bruces nada más ponerme de pie con ellos. Aquello que María siempre decía bromeando para que dejaran de insistir en que debería de llevar tacones, no pensaba que un día se iba a convertir en realidad. Avances, retrocede. ¿Qué eran esas voces? ¿De dónde provenían? ¡Ah! Ya lo entiendo todo. Sois vosotros, chicos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? Venga, chicos, salir. Ha estado muy gracioso, pero ya os he descubierto. María pensó que eran sus amigos que habían querido gastarle una broma en la noche de Halloween. Owen, hola. Sammy, amiga, ¿estás ahí? Venga, chicos, salir. Brenda, Christine, Brad. Venga, chicos, ya no tiene gracia, me estoy asustando de verdad. No dejaba de oír sonidos extraños a ambos lados, como si muchas personas estuvieran caminando en varias direcciones rápidamente. Pero era prácticamente imposible caminar tan rápidamente cuando apenas se veía nada. Empezó a oír risas burlonas, como si quienes estuvieran observándola desde la oscuridad estuviesen disfrutando de verla cada vez más y más asustada. Muy bien, chicos, no tiene ninguna gracia, me voy. Empezó a caminar nuevamente en dirección a aquel bosque por el que en teoría ella había caminado hasta llegar ahí, y los gruñidos volvieron a aparecer. No te detengas, María. Sigue avanzando. No es nada. Es tan solo tu mente, pensaba mientras avanzaba para adentrarse entre aquellos árboles. Pasó de ser el sonido de un gruñido a escuchar varios gruñidos a la vez, y cada vez aquellos gruñidos podía escucharlos más y más cerca, y empezó a escuchar cómo algo avanzaba hacia ella mientras hacía paso tras la maleza. Se detuvo, pero en esta ocasión los gruñidos no se detuvieron. María no entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué eran esos gruñidos? Y de repente pensó en el señor Mathers. Claro, ya lo tenía, era el señor Mathers. Había organizado todo aquello para asustarla, como cuando era niña y le contaba aquellas historias de terror. Aunque en realidad, a medida que iba creciendo, al señor Mathers cada vez le costaba más asustarla con sus historias. De hecho, en más de una ocasión, el señor Mathers le había dicho a María que no se preocupara, que un día conseguiría asustarla como cuando era niña. Claro, ¿cómo no lo había pensado antes? Es el señor Mathers. Muy bien, loco chiflado, lo ha conseguido. Esta vez sí me ha asustado como nunca. No sé cómo ha hecho todo esto, pero me ha asustado. Ya puede salir. De repente, empezó a oír los pasos de alguien acercándose hacia ella, cada vez más y más cerca. Señor Mathers, chicos, ¿sois vosotros?, dijo con voz temblorosa y llorosa. Seguía escuchando los gruñidos y los pasos cada vez los escuchaba más cerca. Pero ¿cómo podía ser? A la distancia que oía esos pasos ya debería de estar viendo a la persona, cuando de repente notó una presencia frente a ella que le gritó. ¡Corre! Se giró rápidamente y comenzó a correr por aquel largo camino iluminado por la luz de la luna. No dejó de correr durante un largo rato. A María no le gustaba mucho correr. De hecho, no era muy rápida. Pero aquella noche, en aquel misterioso lugar, corrió como nunca antes lo había hecho. Después de unos 15 minutos sin dejar de correr, se detuvo. Estaba agotada. Apenas podía respirar.
Apoyó sus manos sobre sus rodillas e intentó recobrar el aliento. Cuando se recompuso, miró atrás y vio que aquel bosque tenebroso continuaba allí. Parecía que hubiese avanzado con ella. ¿Cómo podía ser? Era como si hubiera estado corriendo a través de una cinta transportadora. A sus espaldas debería de haber ese camino por el que ella había estado corriendo, pero en cambio ahí estaba ese bosque tenebroso lleno de sonidos extraños, aunque por suerte se habían dejado de oír los gruñidos. Siguió avanzando por aquel camino, y a cada paso que daba, el bosque es como si avanzara con ella. Empezó a formarse niebla, y estuvo a punto de detenerse, pero divisó a lo lejos una cabaña de madera, así que decidió acelerar el paso para llegar a ella, a ver si con suerte había alguien y podía ayudarla a salir de ahí. No tardó mucho en llegar. Era una pequeña vieja cabaña de madera. Estaba tan en ruinas que no entendía que se mantuviese en pie. Se acercó a la puerta y con sumo cuidado picó. «Hola, ¿hay alguien ahí?», oyó la voz de una anciana diciéndole. María Parra, te estaba esperando. ¿Cómo podía ser que supiera su nombre? ¿Y qué era eso de que la estaba esperando? María abrió la puerta. Repitió la anciana. Querida, estás en tu casa. Soy la señora Wicks. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Y cómo que me estaba esperando? No seas impaciente, María. Te lo contaré todo. Pero siéntate. Ponte cómoda. ¿Estás en tu casa? No, no me quiero sentar. Quiero que me explique qué hago aquí. ¿Quién es usted y cómo sabe mí? Muchacha. Tranquila, hay tiempo para todo. Dígame cómo regresar a mi casa. ¿Regresar? Jamás vas a regresar, María. Como ya te he dicho, estás en tu casa. Porque ahora esta es tu casa. ¿Pero qué está diciendo? Esta no es mi casa. Mi Tu casa es esta ahora, María. Dije que te pusieras cómoda. Y te lo habría contado poco a poco, pero no me dejaste otra opción que decírtelo de golpe. En realidad, como todos, murmulló la señora Wicks. ¿Como todos? ¿Qué todos? Siéntate, María, y conversemos. No quiero conversar con usted. Quiero volver a mi casa. ¿Qué te sientes, niña insolente? María se sentó de golpe en aquel viejo y roto sillón. Ahora sí, María, te lo explicaré todo. Estás aquí por dos motivos. El principal porque llevas años desafiándome. Yo a usted no la he desafiado. Ni siquiera la conozco, vieja loca. ¡No me insultes! Bueno, no pasa nada. Aprenderás a no faltarme el respeto y a obedecerme. ¿A obedecerla? Sí, querida, a obedecerme. Todos aprenden, ya sea por las buenas o por las malas, pero al final todos aprenden. Y ahora, como te decía, llevas años desafiándome. ¿Ah, sí? ¿Cuándo la he desafiado yo? Todas esas veces que decías, eso no da miedo. Deberéis de esforzaros más para asustarme. A mí es muy difícil asustarme. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo, porque es cierto. ¿Pero qué tiene que ver eso con usted? Yo a usted nunca le he dicho nada. Se lo decía a mi familia, amigos, pero a usted, si ni siquiera la conozco. Yo soy el terror. María no entendía nada. De ser cierto lo que aquella anciana le estaba contando, ¿qué había hecho ella para estar ahí? ¿Solo por el hecho de no ser una chica que se asustaba con facilidad? Me dijo que estaba aquí por dos motivos. ¿Cuál es el otro? Ah, sí, querida. Se me olvidaba. Gracias por recordármelo. Por andar distraída. ¿Por andar distraída? Sí, María. Esta noche ibas tan distraída que te desviaste del camino. Yo no me desvié del camino en ningún momento. Sí, sí lo hiciste. Y por eso esta noche estás aquí. De hecho, llevo años esperándote, pero jamás pensé que el esperado día sería una noche tan especial como esta. La noche de mi aniversario. ¿Recuerdas que en muchas ocasiones cuando ibas caminando por las calles de tu ciudad de pronto tenías la sensación de no reconocer el lugar por el que caminabas? Era cierto. A lo largo de su vida, María había tenido esa sensación multitud de veces. De pronto no reconocía el lugar donde se encontraba. Así que se detenía y empezaba a mirar a su alrededor para conseguir ubicarse. Y de pronto, al volver a girar la mirada en la dirección por la que iba caminando, todo volvía a la normalidad. Pero María siempre pensó que eran despistes. Tenía su mente siempre tan llena de pensamientos que pensaba que se despistaba unos segundos inmersa en ellos hasta que reconocía nuevamente el lugar. María miró a la señora Wicks y asintió con la cabeza. Era yo, María. Te mostraba el camino hacia mí.
Pero tú siempre observabas que esa calle no era por la que estabas caminando segundos antes y te detenías. María, siempre te detenías. Maldita sea, murmulló nuevamente. Menos hoy. Hoy ibas tan metida en tus pensamientos, admirando la decoración del señor Mathers y recordando todas aquellas historias que te ha contado a lo largo de tu vida, que te despistaste si no viste que la calle había cambiado y que ya no era la calle Carson, sino el camino que te llevaba hasta mí. ¡Por fin! Muy bien, ¿y ahora qué quiere? Ya me ha asustado, lo ha conseguido, me ha asustado, he sentido terror ahí fuera. Y ahora sigo asustada. ¿Ya me puedo ir? Si me dice cómo llegar nuevamente a la calle Carson, se lo agradeceré. No, querida, no vas a volver a tu casa. Ya te dije que estás en tu casa, porque esta es ahora tu casa. Lo que has vivido esta noche, eso no ha sido nada. Aún no has sentido el terror verdadero, pero lo harás. A partir de ahora lo harás, como todos ellos. Acompáñame. Salieron por la puerta trasera de aquella vieja cabaña y se encontraron con aquel bosque por el cual María no había sido capaz de avanzar. Empezaron a caminar y a los pocos pasos empezó a haber gente distribuidas por todo el bosque. Habían cientos de personas, quizás miles, mujeres y hombres de todas las edades, desde gente adulta, ancianos, incluso hasta niños, y todos exageradamente delgados, con aspecto demacrado, y en sus rostros se podía ver el horror, aunque en realidad era un horror acompañado de tristeza. Quizás sus miradas reflejaban más tristeza que terror. Todos estaban quietos, sin moverse, como si cada uno de ellos tuviese asignado un lugar y no pudieran moverse de ahí. Pero algo que verdaderamente sorprendió a María es que ninguno de ellos levantaba la cabeza. Como mucho, alguno levantaba un poco la vista para mirar a María, pero siempre cabizbajos. María se quedó observando a una chica sentada sobre una raíz que sobresalía de la tierra de uno de los enormes árboles que habitaban en aquel lugar. Le era familiar, pero no era capaz de recordar de qué. Hasta que de pronto, aquella muchacha que sin levantar la cabeza del suelo cruzó su mirada con la de María. ¿Melissa? ¡Melissa Wilson! ¿Eres tú? Melissa Wilson era una joven de aproximadamente la misma edad que María. Habían coincidido un par de años en un campamento de verano. Enseguida congeniaron las dos chicas. Las dos eran unas apasionadas del cine y las historias de terror. Pero al año siguiente, Melissa no acudió al campamento. María preguntó por ella a uno de los monitores, y él le explicó que ese otoño Melissa, yendo dirección a su escuela, había desaparecido y que no sabían lo que le había sucedido. De hecho, la policía no encontró ninguna pista. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Qué haces aquí? Tus padres se pasaron años buscándote sin parar. De hecho, tu padre aún continúa buscándote. La madre de Melissa murió de pena a los 3 años de su desaparición. María miró a Melissa y vio cómo una lágrima se deslizaba por su rostro. A partir de ahora, este será tu nuevo hogar. Vivirás aquí con ellos y esta es la parte que más me gusta. Podrás ver a tu familia y amigos en todo momento. ¿De verdad? Tranquila, muchacha, no te emociones tan rápido. Podrás verlos en todo momento. Mira, ahí están. La señora Witch señaló los pies de María. Ahí estaban reflejados en la tierra de aquel bosque todos sus seres queridos. Podía ver lo que estaban haciendo cada uno de ellos. Lo verás, todo lo que hacen, lo que viven y lo que sienten en cada momento, lo bueno y lo malo. Personalmente, no te mentiré, disfruto más de esos momentos malos. En unas horas empezarás a ver cómo todos ellos descubrirán que has desaparecido y empezarán a buscarte. Verás su sufrimiento, pero como podrás imaginar, no podrás comunicarte con ellos. Nunca. Ni podrán verte jamás. Tú a ellos sí, pero ellos a ti no. Y si alguna vez consigues llegar a ellos de alguna manera, ellos Morirán. ¿A qué asusta? María? Verás cómo sufren por ti sin saber qué te ha sucedido. Eso es terrorífico. Sabía que podía causarte verdadero terror. En realidad, no era tan difícil asustarte. María comprendió en ese momento que jamás saldría de ese lugar. Pero eso no era lo que realmente la atemorizaba. Lo que realmente le causaba terror verdadero era el saber cómo sus seres queridos iban a sufrir al descubrir que ella había desaparecido, y el hecho de saber que en todo momento iba a ser testigo de todo ese sufrimiento y no poderles hacer saber que seguía viva porque si no ellos morirían. Se sentó sobre una roca,
Bajó la cabeza y comenzó a observar a su familia. Pasaron los días, las semanas, los meses, y veía cómo la buscaban desesperadamente sin tener noticias de ella. Podía observar cómo sufría cada uno de sus seres queridos. Llegó la noche del 31 de octubre de 2014, Halloween, un año desde su desaparición, y María observó la casa del señor Mathers. No había decorado su hogar. Desde que tenía uso de razón, María no recordaba su casa sin decorar una noche de Halloween. Pero aquel año fue el primero del resto de su vida, porque el señor Mathers nunca más la volvió a decorar. Realmente era horroroso ver cómo sufrían su familia y amigos sin no poder volver con ellos. Aquella anciana, la señora Witch, tenía razón cuando le dijo que ella era ¡el terror! 31 de octubre de 1973, Waynesville, Ohio. Escuela primaria Philip Johnson, 3 de la tarde. Había sonado la alarma que anunciaba el final de las clases de ese día. Esa noche se celebraba la festividad de Halloween y los niños estaban entusiasmados y, por qué no decirlo, algo alborotados, como todos los años. No veían el momento para poder empezar a decir la mítica frase de truco o trato y llenar sus bolsas de caramelos. De camino a casa, los hermanos Williams de 9 años de edad planeaban el recorrido que harían para la recogida de golosinas. 3 pasos por detrás de ellos se encontraban sus amigos hablando de una tabla de madera que tenía la hermana de Scott Davis. Scott les explicó a sus amigos que con esa tabla podías comunicarte con los espíritus, pero ninguno de ellos le creyó. En cambio, Charlotte se giró y dijo: Es cierto, Oliver y yo en casa de nuestros primos vimos una película que se comunicaban con unos familiares muertos a través de esa tabla. ¿A que sí, Oliver? Oliver asintió con la cabeza, pero sin demasiado énfasis. Él seguía inmerso en sus pensamientos de cuál era el mejor recorrido para hacer aquella noche. La casa de la señora Thomas. Sí, tenemos que comenzar por esa casa. La señora Thomas suele ser la que más golosinas da. Benjamin Jones no se creía ni una palabra de lo que sus amigos le estaban contando. ¿Ah, no? Pues ¿por qué no nos quedamos en la escuela esta tarde y tratamos de hablar con ella?, dijo Scott. Margaret Green se echó a reír y dijo: Sí, claro, vas a hablar con una madera. Tú le preguntas a ella y hay Bueno, una cosa que te va señalando las letras que están escritas en la tabla, dijo Scott, donde se podía empezar a percibir su enfado. ¿Y quién te responde? ¿Pinocho? Lo que pasa es que no te atreves porque te da miedo, por eso dices tonterías, respondió Scott cada vez más enfadado. Claro que me atrevo. Pues esta tarde a las 6:30 todos en la puerta de la escuela. Todos afirmaron, incluida Charlotte. Oliver levantó la mirada y dijo: Pero, Charlie, esta tarde... Hoy es Halloween. Truco o trato, ¿recuerdas? A pesar de ser gemelos y de ser Oliver el hermano mayor por haber nacido 3 minutos antes que Charlotte, él era físicamente algo más bajito y menos corpulento que su hermana Charlotte, lo que le hacía parecer un par de años menor que ella. Además, Charlotte era más madura que Oliver, o por lo menos eso es lo que ella creía. No me seas crío, Oliver. Eso es para los bebés. Pero, Charlie, por favor, Oli, no me seas crío. Vale, cedió Oliver. Pero de camino a la escuela pasamos por la casa de los Thomas. Por favor, Oliver, ya eres mayorcito para juegos de niños. Charlotte, en el fondo, deseaba tanto más que él ir a recoger caramelos aquella tarde, pero tenía que hacerse la mayor delante de sus amigos. O pasamos de camino por casa de los Thomas o le digo a mamá que te quieres colar en el colegio para hablar con Pinocho. Todos se echaron a reír, todos menos Charlotte, que debía seguir pareciendo adulta,
y Scott, que estaba enfadadísimo, porque nadie creía que era cierto lo que su hermana le había dicho acerca de aquella tabla. Está bien, pero solo por casa de los Thomas. Oliver asintió con la cabeza. Niños, dijo Charlotte mirando a sus amigos, y después giró la cabeza haciendo ondear su pelo. A las 6 de la tarde, los hermanos Williams salieron de casa para dirigirse a la escuela, no sin antes pasar por casa de los Thomas. Cuando la señora Thomas los vio, no pudo dejar de repetirles una y otra vez lo guapos y mayores que estaban. Oliver iba disfrazado de calabaza y Charlotte de animadora. La señora Thompson les dio un buen puñado de caramelos a cada uno de ellos. Oliver estaba feliz por todos aquellos caramelos que les había dado la señora Thompson, aunque verdaderamente hubiera preferido seguir yendo casa por casa recogiendo caramelos que meterse en la escuela para hablar con un trozo de madera. En cambio, Charlotte, bueno, en realidad ella también hubiese preferido ir a buscar caramelos, pero de haberles hecho saber eso a sus amigos hubiera quedado como una cría, y eso ella no se lo podía permitir. 15 minutos después llegaron a la escuela. En la puerta ya se encontraban Scott con su tabla de madera bajo el brazo y Margaret. Tuvieron que esperar durante varios minutos más a su amigo Benjamin, hasta que por fin lo vieron aparecer disfrazado de fantasma. ¡Vamos, ven! ¡Siempre tarde!, le recriminó Scott. Es que mi mamá no me dejaba salir hasta que no limpiara la sábana que manché con el batido de cacao que me hizo para merendar. Y ahí estaban los hermanos Williams, Margaret, Scott y Benjamin. Una calabaza, 2 animadoras, un fantasma y un pistolero del viejo oeste. Se colaron en el colegio por una vieja abertura que había en la valla. Llevaba años así, y los maestros de la escuela de primaria no la habían visto aún. No la habían visto o no la querían ver. Una vez en el patio buscaron una ventana que estuviera abierta, y ahí estaba la ventana del baño de los chicos. El señor Bars, el conserje de la escuela, siempre la dejaba abierta para que se ventilara bien. Decía que el olor que dejaban los muchachos en él era infrahumano. Sé que están para comer vuestras madres, chicos, pero no es humano el olor que dejáis en el baño. Mascullaba siempre al entrar en el cuarto de baño de los chicos. Una vez dentro se dirigieron hasta su clase. Aquellos 5 chicos de 4º grado de la escuela de primaria Philip Johnson no eran conscientes de que iban a vivir la noche más terrorífica de sus vidas. Entraron en ella y ven que iba el último de una patada sin querer al cubo de basura de metal que había junto a la puerta. El estruendo sonó por toda la clase asustando a los niños y todos gritaron al unísono. Perdón, no la vi. Por favor, ven, ten más cuidado, le replicó Margaret. Apartaron los pupitres dejando el centro de la clase libre. Scott puso aquella tabla de madera en el suelo y todos ellos se sentaron alrededor de ella haciendo un círculo. Uja. Leyó Oliver en la tabla mientras comía sus golosinas. Por favor, Oli, deja ya de comer golosinas, después te dolerá la barriga. Pero ¿cómo me va a doler la barriga si apenas tengo caramelos por tu culpa? Si me hubieras Ya está dejado... bien, Oli. Compórtate, no seas crío, le recriminó su hermana Charlotte. Podéis dejar de discutir, en 1 hora debo de estar en casa. Perdona, Scott. Vale, chicos, comenzó a explicar Scott. se llama Ouija y es muy fácil. Lo único que debemos hacer es poner esto que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¡Ah, sí, puntero! Dijo Scott mientras se sacaba un trozo de madera en forma de triángulo del bolsillo del pantalón. Tenemos que poner el puntero en el centro de la tabla y todos pondremos un dedo sobre él y haremos preguntas. Y el puntero se irá moviendo para responder a todo lo que preguntemos. ¿Y ya está? ¿Solo eso? Preguntó Ben. Scott respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza. Y Ben murmuró. Pues qué aburrimiento. Scott miró fijamente a Ben mientras fruncía el ceño y dijo: Eso sí, lo que nunca podemos hacer es levantar nuestros dedos del puntero. Pase lo que pase, no se puede levantar. ¿Y qué pasa si lo hacemos?, preguntó Margaret. No lo sé, respondió Scott mientras se encogía de hombros. Me dijo mi hermana que no se podía hacer jamás, que primero tenemos que despedirnos del espíritu. Todos pusieron sus pequeños dedos sobre aquel puntero de madera y Scott comenzó a preguntar. Espíritus del más allá, ¿hay alguien ahí? Esperaron unos segundos y Oliver dijo:
Me parece que está rota, porque no pasa nada. ¡Qué aburrimiento! Volvió a murmurar Ben. Scott empezaba a enfadarse por la actitud de sus dos amigos. Tenemos que esperar. ¿No ves que vienen de muy lejos? Volveré a preguntar. Espíritus del más allá. ¿Hay alguien ahí? De pronto, oyeron como una voz les respondía. Todos dieron un grito. Pero no habías dicho que se tenía que mover esto. No dijiste nada de que nos hablarían. Mi hermana solo me dijo que se movería. Volvieron a gritar y de un sobresalto los 5 se echaron hacia atrás, quitando sus dedos de aquel puntero. Nada, señor espíritu. No queríamos molestar. Solo estábamos jugando. Pero ya nos vamos. No, si queréis jugar. Una silla se movió en dirección a la puerta del aula. Los niños estaban muy asustados, no sabían qué hacer. De repente, Ben señaló la pizarra y preguntó. ¿Qué es eso? Todos dirigieron sus miradas hacia la pizarra y vieron cómo una sombra atravesaba frente a ella. Y otra vez los muchachos comenzaron a gritar y a llorar. Se oyó cómo alguien o algo reía y dijo: Dile algo, Scott. Tú eres el que sabías de esto. Dijo Margaret. Yo solo sabía cómo hablar con la tabla, no con uno de verdad. Hola, ¿hay alguien ahí? Se oyó una voz lejana y robusta preguntar. Se comenzaron a oír pasos rápidos fuera del aula. De repente, alguien abrió la puerta y alumbró a los muchachos que se encontraban en una esquina de la clase abrazados, temblando y llorando. ¿Qué hacéis ahí, chicos? Era un agente de policía. Los vecinos, al oír los gritos, llamaron al 911 y una patrulla se presenció en la escuela. El agente encendió la luz del aula y vio en el centro del aula la ouija. Chicos, tranquilos, somos la policía. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿No sabéis que esto no es ningún juego y puede ser peligroso? Agente Sullivan, mire con qué me he encontrado tratando de salir por la ventana del baño. ¿Carol? Preguntó asombrado Scott. Era la hermana de Scott. Cuando el pequeño salió de casa con la tabla bajo el brazo a toda prisa, su hermana Carol lo vio y no se le ocurrió otra cosa que llamar a su novio Jimmy para seguir a su hermano y sus amigos y gastarle una broma haciéndoles creer que eran unos fantasmas. La villa de Waynesville era una villa pequeña donde se conocían todos, así que al agente Sullivan no le fue difícil reconocer a Carol. ¿En serio, Carol? Lo de Scott lo puedo llegar a entender, pero lo vuestro... Dijo mirando tanto a Carol como a su novio Jimmy. Vosotros ya sois mayorcitos. Parece mentira que tengáis 17 años. Él me quitó la tabla, se merecía una lección por tocar mis cosas. Así que la tabla es tuya. Pues queda confiscada. Pero no puede hacer eso, es mía. ¿Así? ¿Prefieres que os ponga una sanción comunitaria y estar un mes limpiando las calles de Waynesville por allanamiento? No, que confisque mi tabla está bien, agente Sullivan. Eso mismo pensaba yo. Ahora salgamos de aquí, que os acerco a todos a casa. No hace falta, podemos ir solos. Dijo Jimmy. Os vais a librar de la multa, pero de la regañina de vuestros padres, de eso ya me aseguraré yo de que no os libréis. A continuación, miró a los 5 niños muy serio y les dijo: No volváis nunca más a intentar hacer esto, ¿entendido? Esto no es ningún juego, y es muy peligroso. La próxima vez no tendréis la suerte de que los sustos os den Carol y Jimmy, sino algo malvado. ¿Está claro? Y eso también va por vosotros dos. Todos asintieron con la cabeza. Mientras los chicos acompañados del oficial en práctica salían del aula, el agente Sullivan se inclinó a recoger la ouija y observó cómo el puntero estaba señalando el sí. Se quedó mirando preocupado por si habían llegado a contactar con algo, pero enseguida pensó que con el susto los muchachos habrían movido el puntero y se habría direccionado hacia el sí. Recogió el tablero y salió del aula. Probablemente estaba en lo cierto el agente Sullivan. Los muchachos habrían movido sin querer el puntero.
Investigación paranormal. A Zack le apasionaba desde bien pequeño todo lo relacionado con lo paranormal. En su casa tenía una gran biblioteca con todo lo relacionado con este tema. También tenía infinidad de películas y documentales sobre ese mundo. Pero aquel 17 de octubre de 2008 quedó fascinado cuando el canal Travel Channel estrenaba Buscadores de Fantasmas, un docu-reality donde unos parapsicólogos se encerraban en lugares encantados para realizar investigaciones de dichos enclaves e intentar recopilar evidencias de actividades paranormales. El encierro estaba realizado por el técnico de equipo Aaron Goodwin, el investigador paranormal Nick Groove y el también investigador paranormal y conductor del programa Zak Bagans. Se llamaba igual que él. Se quedó pegado a la pantalla durante los aproximadamente 42 minutos que duraba el capítulo. Y así, semana tras semana, empezó a tener una cita todos los viernes por la noche con aquellos 3 investigadores de lo paranormal. Hubiera dado lo que fuera por ser uno más de ellos, pero sabía que eso era imposible. Era viernes, el día preferido de la semana de Zack, y no porque al día siguiente comenzara el fin de semana, sino porque era el día en que se emitía un nuevo capítulo de su programa preferido. A las 9 de la noche sonó el timbre de casa de Zack. ¿Quién podía ser? Se preguntó. Se planteó el no abrir la puerta, ya que estaba a punto de comenzar Buscadores de Fantasmas, y no se lo quería perder, pero pensó que podía ser algo importante. Cuando abrió la puerta, se encontró con su hermano mayor Mark. Mark tenía 5 años más que Zack, y a pesar de que ya empezaba a entrar en una edad más adulta, realmente parecía el hermano pequeño. En realidad, no se parecían en nada. Mark era todo lo contrario a Zack, extrovertido, alocado y bastante irresponsable. De hecho, no tenía un trabajo estable y a sus 25 años, Mark aún seguía viviendo en casa de sus padres. Eso sí, Mark tenía algo realmente importante en su vida, y era su hermano pequeño Zack. De hecho, daría su vida por él. ¡Hey, hermanito! Mira, que te traigo unas pizzas. Planazo de viernes noche, y después de cenar te invito a unas copas en el Ghost. No me digas que no es un buen plan. El Ghost, hermanito, con lo que te gustan a ti los fantasmas. Además, hay una chica que me tiene loquito, está a puntito de enamorarse de mí. No me pongas esa cara, hermanito, tiene amigas. Y hay una que creo que te encantará. Así, con cara de intelectual, con gafitas. Vamos, perfecta para ti. Uy, no, Mar, de verdad. Vamos mañana, pero hoy no. ¿Me dirás que tienes un plan mejor? Así, quedarte en tu batcueva toda la noche. No es eso. Es que... ¿Estás con alguien? No me digas que has ligado, hermanito. Eso se dice antes. Que no. Hoy dan el programa aquel de investigaciones paranormales que te comenté. Ah, es cierto, los cazafantasmas. Mark. Vale, ya paro. Grupo de parapsicólogos encerrados en un enclave para realizar una investigación y conseguir evidencias de lo paranormal. Zack miró a Mark sorprendido. ¿Qué te pensabas, hermanito, que no te escucho cuando me hablas y que no me intereso por lo que es importante para ti? Pero me encanta hacerte rabiar. De hecho, deberías de hacerme rabiar tú a mí, ya que eres el hermano pequeño, pero como no lo haces, me obligas a hacerlo a mí. Uno de los dos debe cumplir ese rol de hermanos. Bueno, me invitas a ver el programa contigo y cenamos juntos, y luego eso sí, nos vamos al Ghost a tomar unas copas. Y mientras comenzaba a comerse un trozo de pizza, le preguntó: ¿a qué hora empieza? Zack miró la hora. Está a punto de comenzar. Pues venga, corre, que me lo voy a perder. Madre mía, hermanito, ¿cómo eres todo el rato hablando? Se sentaron a cenar justo cuando comenzaba el programa. Me llamo Zak Bagans. Vaya, hermanito, no me habías dicho que hacías un programa. Zack, el cazafantasmas. Zack tuvo claro que esa noche no iba a poder disfrutar de su programa preferido. Mark vio la cara de desesperación de su hermano y le dijo: Vale, perdona, ya me callo. Cenaron mientras veían la primera parte del programa, donde Zack, Nick y Aaron hacían un recorrido por el lugar del encierro, donde Zak Bagans explicaba a la audiencia los fenómenos extraños y oscuros del lugar. Además, Zack entrevistaba a varios testigos del que aseguraban haber tenido algún tipo de experiencia paranormal en el lugar. A continuación, marcaban con una X las zonas donde en teoría había mayor actividad paranormal. Zack y Mark terminaron de cenar, y mientras comenzaba el encierro de aquellos investigadores paranormales, Mark hizo un gesto a su hermano con uno de los botellines de cerveza a modo de pregunta por si quería otra, y Zack negó con la cabeza.
Mark se dirigió hacia la nevera y cogió otro botellín para él. Lo abrió y se sentó en el balcón a fumarse un cigarrillo. Desde allí sentado podía ver la televisión perfectamente, pero lo más importante es que podía observar a su hermano. Y ese día Mark comprendió lo importante que sería para Zack hacer investigaciones paranormales. Él sabía que desde bien pequeño a su hermano le fascinaba todo lo relacionado con aquel mundo, pero ese día comprendió que eso no eran pasatiempos en la vida de su hermano, sino que era su vida. Mark estaba fascinado de ver aquella mirada en su hermano, y de hecho se pasó más tiempo observando a Zack Miller, su hermano, que a Zack Bagans, el conductor e investigador de aquel programa. Y Mark no dejó de pensar sobre una idea. Una vez finalizó el programa, Zack se levantó apresuradamente y le dijo a su hermano: «Vamos, Mark. Mark, vámonos. ¿No querías ir a tomar unas copas?» Mark se quedó fijamente mirando a su hermano y le dijo: «¿Has pensado en hacer tú también investigaciones de esas?» «¿Qué? ¿Cómo?» ¿Has pensado en hacer alguna...? Escuché lo que dijiste, pero es una locura. Yo haciendo... Vámonos, Mark, y no bebas más. Te lo estoy diciendo de verdad. En serio, hermano, ya no bebas más. ¿No te gustaría? No huyas y responde, hermanito. ¿No te gustaría? Claro que sí, pero... es imposible. ¿Imposible por qué? Porque yo no soy nadie para ellos. Yo no he hablado de hacerla con ellos, sino tú por tu cuenta. ¿No te gustaría? Nunca lo había pensado. ¿Pero te gustaría? Respóndeme. Sí, supongo. Nunca lo había pensado. ¿Supongo o no? ¿Te gustaría o no? Sí, claro que sí, pero es imposible. ¿Imposible? ¿Qué te he dicho yo siempre? No hay nada imposible si de verdad lo intentas. Sí, ya sé, pero es una locura. De locura nada. Tú sabes todo lo que se debe saber sobre este mundo de fantasmitos. Te he visto como un ratón de biblioteca durante años leyendo libros y libros sobre esos temas. Además tienes un canal en YouTube sobre estos temas. Sí, bueno, pero el canal hablo sobre todo lo relacionado con el mundo de lo paranormal y la parapsicología. Y últimamente comento este programa, pero no es de investigaciones. Pero es tu canal. Nadie te dice qué es lo que tienes que hacer o no hacer. Sí, ya, pero no hay nadie que haga eso en YouTube. ¿Y por qué no puedes ser tú el primero? Bueno, no sé. ¿Nos vamos? No. Nos quedamos, ya iremos otro día. ¿Pero no te estaban esperando? Ya te he dicho que está loquita por mí, no te preocupes. A ver, dime, ¿qué necesitarías para poder comenzar a realizar investigaciones? No sé, una cámara de visión nocturna, algún aparato para captar fenómenos y supongo que un equipo de investigadores con el que ir. ¿Cuáles? No puedo, son aparatos muy caros. Tú por eso no te preocupes. Te recuerdo que llevo 25 años viviendo en casa de papá y mamá. Y lo que les paso a ellos es muy poco, con lo cual tengo bastante dinero ahorrado. No puedo aceptarlo. No te estoy preguntando, hermanito, si puedes o no. Estoy diciendo que te voy a comprar lo que necesites para que puedas ir a cazar fantasmitos. Por lo menos para que puedas comenzar. Y por el equipo de investigadores... No te preocupes, con la de frikis que conoces como tú, estoy seguro que te harás con un buen equipo. Zack, al ver que su hermano había comprendido lo importante que era para él ese mundo y el hecho de ver que lo estaba animando a hacer algo que él nunca lo hubiera ni pensado y que lo iba a ayudar económicamente, no pudo dejar de emocionarse. Ah, no, si te me pones llorón no te ayudo en nada. Venga, trae papel y boli que vamos a empezar a hacer una lista de todos los juguetitos que vas a necesitar. Zack estaba muy ilusionado con este nuevo proyecto. En realidad era un sueño hecho realidad, pero nunca imaginó llegar a hacer algo así. De hecho, si no llega a ser por su hermano Mark, no lo hubiera ni pensado, y jamás podría agradecerle lo suficiente todo lo que estaba haciendo por él. Un mes después, Zack ya tenía todo el equipo para empezar a investigar. Además, había reunido a un grupo de 3 amigos aficionados al mundo de lo paranormal, y cuando Zack les propuso la idea, no dudaron ni un instante en aceptar. Llegó el gran día, y el equipo de Buscando Almas Perdidas, que así era como se iban a hacer llamar, se dirigió hacia un sanatorio de salud mental que había estado activo durante los años 20, y en el que supuestamente se habían vivido muchos fenómenos paranormales. Zack le pidió un último favor a su hermano Mark, que le acompañara en su primera investigación como invitado de honor. Mark, a pesar de no interesarle en absoluto nada ese tema, no podía decirle que no a su hermano pequeño. Además, el hecho de que se lo pidiera le hizo especial ilusión. Una vez allí, inspeccionaron primero el lugar a la luz del día. También hicieron algunas entrevistas a los vecinos del lugar, los cuales muchos de ellos habían vivido experiencias terroríficas. Y a medianoche comenzó el programa de Buscando Almas Perdidas.
Somos Dylan Johnson, Steve Wilson, Jacob Sanders y yo, Zack Miller, 4 amigos de lo paranormal. Intentaremos esclarecer lo que sucede en diferentes enclaves de todo el país semana tras semana. Iremos acompañados de nuestro equipo de cámaras de visión nocturna. Intentaremos ayudar a todas aquellas almas que se encuentran perdidas, porque nosotros siempre vamos buscando almas perdidas. Para aquel primer programa decidieron hacerlo en directo. Captaron sonidos extraños, a los que no pudieron dar ninguna explicación. Escucharon voces y vivieron varios momentos paranormales durante aquella noche. Al terminar, los 2 hermanos se fundieron en un abrazo. Muchas gracias, hermano, jamás podré llegar a agradecerte lo que has hecho por mí, le dijo Zack a su hermano emocionado. Sí puedes, hermanito. Agradécemelo no viniendo jamás a una investigación tú solo. Te lo prometo, nunca vendré solo. Pasaron los meses y el equipo de Buscando Almas Perdidas semana tras semana realizaba una investigación y el canal de YouTube cada vez tenía más suscriptores. Llegó octubre y Zack y su equipo decidieron hacer algo especial para la noche del 31 de octubre. Irían hasta Los Ángeles, al hotel donde el equipo de buscadores de fantasmas hicieron su primera investigación y harían la investigación en directo. Esa noche Mark decidió no salir a celebrar la noche de Halloween con sus amigos. Quería ver el directo de su hermano y su equipo. A medianoche, el especial Halloween de Buscando Almas Perdidas daba comienzo. Somos Dylan Johnson. Y ahí estaba Mark, saludando el primero a todo el equipo desde el chat. Estaban teniendo muchos problemas con la conexión. Tenían muchas fallas de imagen y de audio. A pesar de que en otros directos nunca habían tenido tantos problemas de cobertura, lo tomaron como algo normal. Problemas técnicos del directo, pensaron. Lo que no tenían era ni idea de que lo que les esperaba esa noche iba a ser aterrador. Para comenzar, hicieron una prueba con una Spirit Box. Dispositivo de radio que sintonizaba rápidamente las frecuencias de radio AM y FM, tanto hacia adelante como hacia atrás, para supuestamente permitir la comunicación con entidades y o espíritus. Enseguida, comenzaron a obtener respuestas. ¡Fuera! ¿Quién eres? ¡Fuera! No queremos molestar. Somos investigadores paranormales y solo tratamos de obtener respuesta del más allá. No queremos molestar. ¿Podemos ayudarte? Durante varios minutos no obtuvieron más respuestas. ¿Te hemos molestado?, continuó preguntando Zack. De ser así te pedimos disculpas. No era nuestra intención. Me presento. Mi nombre es Zack Miller y ellos son mi equipo. Dylan, buenas noches. Jacob, buenas noches. Y Steve, buenas noches. De repente se oyó un gruñido y a continuación nuevamente. En esta ocasión, los 4 investigadores se quedaron sin saber qué hacer ni qué decir. Eso les había asustado de verdad. Todos tenían la piel erizada y de repente empezaron a oír arrastre de muebles que provenían de arriba. Zack reaccionó. ¿Estás arriba? ¿Quieres que subamos? El chat ardía. La gente les felicitaba por las evidencias que estaban consiguiendo aquella noche. Alguno les hacía saber que no se creía nada y que estaba seguro de que todo era un montaje. La mayoría les aconsejaban que tuvieran mucha precaución, que no era nada bueno lo que había en aquel lugar. Y Mark estaba realmente asustado en su casa. No sabía qué hacer. Estaba a cientos de kilómetros de donde se encontraba su hermano. Le escribió por el chat diciéndole que saliera de ahí, que no continuara con la investigación, que eso que había ahí no era bueno y que tenía un mal presentimiento. Pero Zack y su equipo, como era de esperar, no estaban dispuestos a abandonar. Esa noche estaban teniendo las mejores evidencias paranormales que habían tenido hasta el momento, y a pesar de que estaban bastante asustados, no iban a dejar la investigación. ¿Puedes decirnos quién eres? Nosotros hemos dicho nuestros nombres. ¿El mal? ¿El mal? ¿Ha dicho el mal? ¡Madre mía! Sí, ha dicho el mal, dijo Jacob entre una risa nerviosa que no pudo contener por el miedo que estaba sintiendo. No hemos venido a hacerte ningún daño. ¿Morir? ¿Quién va a morir?, preguntó Steve. No preguntéis eso. Escribió Mark. No sabía qué hacer. En realidad, él no había creído nunca mucho en esas cosas, pero cuando acompañó a su hermano en aquella primera investigación, empezó a tener otro pensamiento de que quizás podía haber algo más después de la muerte. Pero esa noche, Mark estaba realmente intranquilo y preocupado. Tenía un mal presentimiento de que algo no iba a salir bien. En el hotel, los investigadores no dejaban de escuchar golpes. Zack propuso hacer la prueba que más le gustaba, quedarse en solitario. No, Zack, no lo hagas, esta noche no. Comentaba Mark desde el chat. Pero Zack
A pesar de que siempre solía escuchar a su hermano e incluso a pesar del miedo que estaba sintiendo, podía más el entusiasmo de seguir con aquella investigación. ¿Estás seguro, Zack? No lo veo muy claro. No creo que sea nada bueno con lo que hemos contactado. Tranquilo, Dylan, vosotros estaréis al otro lado por si sucede algo. Ya, pero se lo debemos a todos nuestros seguidores. Mark estaba enloqueciendo y no dejaba de escribir. Chicos, no dejes. No lo hagas. No tengo un presentimiento. Por favor, Zack, no me hagas esto, amigo. Por otro lado, la mayoría de la gente desde sus casas animaba a Zack desde el chat a hacerlo. Zack, no contento con quedarse solo, decidió subir a la planta de arriba, que era desde donde provenían la mayor parte de los ruidos. Zack, no subas. Arriba no, Zack. Hermano, por favor. Zack subió cámara en mano y entró en una de las habitaciones del hotel, la número 13, justo la habitación desde donde provenían los ruidos. Cerró la puerta tras él, encendió nuevamente la Spirit Box y comenzó a hacer preguntas. ¿Estás ahí? Estamos aquí para ayudarte. ¿Qué quieres? De repente, una voz respondió. En esta ocasión, no lo hizo a través de la Spirit Box, sino que se oyó claramente como si alguien estuviera con él en la habitación. Pero esa voz era tan aterradora que todos supieron que no era de alguien de este mundo. Mark cogió las llaves del coche y salió a toda prisa de casa de sus padres para dirigirse a Los Ángeles. Mientras iba hacia su coche, escribió nuevamente por el chat. Chicos, por favor, subid con él, no le dejéis solo. Esto no me gusta nada. Oye, El resto del equipo decidió hacer caso a Mark y subió al piso de arriba en busca de su compañero y amigo. Mientras, Zack, solo en aquella habitación de hotel, preguntó nuevamente. ¿Y qué quieres de mí? ¡No! ¡Zack, no preguntes eso!, gritó Mark desde su coche camino en busca de su hermano. ¡No!, gritó nuevamente Mark. Pisó a fondo el acelerador. Tenía que intentar llegar lo antes posible, pero la distancia que los separaba en esos momentos de su hermano era de muchos kilómetros, y sabía que a pesar que pisara el acelerador todo lo que podía, tardaría horas en llegar. De repente, Zack, con voz temblorosa, comenzó a preguntar. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Frente a la cámara de Zack se vio pasar una sombra. La gente desde sus casas no daba crédito a lo que estaban viendo. Mark, que estaba siguiendo el directo desde el coche, no sabía qué más podía hacer. En su cabeza solo tenía un pensamiento. maldita sea, Mark, ¿en qué momento le diste la idea para hacer eso? ¿Por qué debiste comprarle todos esos aparatos y animarlo a esto? Todo esto es culpa tuya. Si le pasa algo no me lo perdonaré jamás. Por favor, Dios mío, no dejes que le suceda nada malo. De pronto, se volvió a observar aquella sombra pasando frente a la cámara de Zack, y a continuación, su cámara empezó a emitir interferencias. De repente, la cámara de Zack cayó al suelo. Lo poco que podía verse a través de las interferencias era oscuridad. Había dejado de transmitir en visión nocturna. Se empezaron a escuchar unos pasos acercándose poco a poco hacia la cámara. Mientras, se oía a Zack pidiendo por favor que lo dejara. Por favor, déjame. Si te he molestado, lo siento, pero déjame, por favor. No, 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 por favor. El resto del equipo hacía unos minutos que ya se encontraba frente a la habitación, tratando de abrir la puerta desde afuera, pero sin éxito. Pero, ¿cómo era posible? Zack no había cerrado con llave. ¿Cómo podía ser que no pudieran abrirla? De repente, se oyó un grito aterrador que provenía de la habitación. Era Zack, y ninguno de los que oyeron el grito habían escuchado nunca antes un grito igual. El chat no dejaba de recibir mensajes de sus seguidores, preguntándose si era cierto todo aquello o lo estaban haciendo para ganar más seguidores. Seguidamente, tras escucharse aquel grito, se oyó nuevamente aquel gruñido que habían oído por primera vez hacía poco más de una hora, pero esta vez daba más miedo aún. Y a continuación, se vio una nueva sombra negra y la señal del directo dejó de emitir. Mark cogió su teléfono y llamó al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hermano y unos amigos están en un hotel en Los Ángeles. Tranquilícese, señor, no logro entenderle. ¿Me dice su nombre? Zack. Muy bien, señor Zack. ¿Cómo se apellida? No, Zack es mi hermano. Yo me llamo Mark Miller. Está bien, señor Miller. Cálmese. Su hermano es Zack Miller. Sí, Zack Miller Smith. Está bien. Dígame qué sucede. Tiene un grupo de amigos con los que hacen investigaciones. ¿Investigaciones, dice, señor Miller? Sí, paranormales, investigaciones paranormales. Está bien, ¿cuántos son? Son cuatro, mi hermano y 3 amigos. Está bien, ¿sabes sus nombres? Dylan, Steve y el otro chico, mierda, ¿cómo se llama? Jacob, se llama Jacob. ¿Sus apellidos?
¿Qué más dan sus apellidos? Johnson, Dylan Johnson, el de los otros chicos no lo sé. Está bien, no se preocupe, ¿qué ha sucedido? Esta noche han ido a un hotel abandonado en Los Ángeles a hacer una investigación y empezaron a pasar cosas extrañas. ¿Cosas extrañas? ¿Cómo qué, señor Miller? Ruidos extraños, contactaron con algo y se oyó un gruñido. ¿Un gruñido? Sí, un gruñido, deje de repetir lo que digo, señorita. Cálmese, señor, estoy tratando de entender la situación. Se oía teclear a la operadora cada palabra que Mark le decía. ¿Con quién contactaron? No lo sé, con algo malvado. ¿Había alguien más con ellos? No. Entonces, ¿con quién contactaron? No lo sé, algo malvado. ¿Algo? Sí, lo que fuera, no era de este mundo. En ese momento, la operadora no supo qué decir. Mi hermano se encerró en una habitación. ¿Se encerró él o lo encerraron? ¿Piensan hacer algo? Ya estamos haciendo, señor Miller. Estoy pasando toda la información al Departamento de Policía de Los Ángeles. Necesito que me dé la dirección completa del hotel donde se encuentra su hermano y sus amigos. Es un hotel abandonado, está en la calle Main, se llama... Mark facilitó todos los datos a la operadora del 911. Poco más de 3 horas después, Mark llegaba a Los Ángeles. Tardó la mitad de tiempo en llegar de lo que se tardaría normalmente desde Arizona. Cuando llegó a la calle Main, pudo ver a lo lejos las luces de policía que ya se encontraban en el lugar. Cuando llegó al hotel, tiró del freno de mano y se bajó casi sin haber acabado de derrapar el coche. La policía que se encontraba en el lugar se quedaron mirando hacia el coche sin entender muy bien qué estaba sucediendo y quién era aquel chico. 3 agentes comenzaron a acercarse a Mark. Él trataba de encontrar con la mirada a su hermano Zach, pero no lo veía por ningún lado. Vio una ambulancia a lo lejos y se temió lo peor. En realidad, Mark no se imaginaba que lo que iba a descubrir iba a ser peor de lo que se podía estar imaginando. De pronto, sentados en la parte trasera de la ambulancia, vio a los 3 amigos de Zach. Los gritó por su nombre. Los 3 muchachos levantaron la vista y Mark pudo ver el horror en sus rostros. Trató de correr más rápido, pero sus piernas apenas le respondían. Los agentes lo detuvieron y Mark solo hacía que preguntar por su hermano. Llamaba a sus amigos uno a uno por sus nombres y preguntaba sin parar por Zach. Pero ellos no le respondían, aunque en sus caras se podía ver que algo horrible había sucedido. Mark cayó al suelo. Sus piernas no pudieron seguir manteniendo en pie sus 195 centímetros y 97 kilos. Se quedó sin fuerzas, débil, como si de pronto se le hubiese acabado toda la energía, como una batería que se descarga rápidamente sin explicación alguna. Los policías trataron de mantenerlo en pie, pero fue imposible. Él solo hacía que gritar preguntando por su hermano Zach. ¡Zach! ¡Zach! Soy el agente Wilson. ¿Es usted el hermano de Zach Miller? Él no pudo mediar palabra, tan solo asintió con la cabeza. Sentimos comunicarle que por el momento no hemos localizado a su hermano. Cuando la primera patrulla de mis compañeros llegó al lugar, su hermano Zach ya había desaparecido. Sus amigos nos han explicado lo sucedido y sinceramente estamos un poco atónitos ante la situación. El equipo técnico de informática está analizando todas las imágenes para tratar de establecer lo sucedido. Pero por el momento no le voy a mentir, señor Miller. No estamos seguros de lo que ha pasado. Según los amigos de su hermano, trataron de intentar abrir sin éxito la puerta de la habitación donde se encontraba Zach encerrado, a pesar de que los 3 coinciden en lo mismo, que la puerta nadie la cerró con llave en ningún momento. A continuación, escucharon gritar a Zach y oyeron lo que ellos han denominado como un gruñido. Y justo después del supuesto gruñido, la puerta se abrió sin ningún problema. Pero su hermano no estaba en el interior de la habitación. No entendemos cómo pudo desaparecer. La única manera de salir era por la puerta, ya que la ventana de la habitación está tapiada. En realidad es la única ventana tapiada de todo el edificio, lo cual hace más extraña toda esta situación. Pero como le decía, señor Miller, hemos podido comprobar por las imágenes que su hermano no sale por la puerta de la habitación en ningún momento. A Mark le caían las lágrimas sin parar por su rostro y comenzó a decir: «Ha sido culpa mía, todo ha sido culpa mía». «Perdone, ¿cómo dice, señor Miller? ¿Su culpa?» «Sí, yo le animé a esto y lo ayudé a que pudiera hacer investigaciones. Si no hubiera sido por mí, nada de esto habría pasado». «No se haga esto a sí mismo, señor Miller. No sé qué ha sucedido esta noche aquí y sinceramente no le voy a mentir. Me cuesta mucho creer lo que los amigos de su hermano me han contado y lo que he podido ver a través de las cámaras. Pero por lo que me está diciendo y lo que he podido comprobar en los pocos minutos que hace que le conozco, no creo que usted tenga la culpa de nada. Además, su hermano lo necesita fuerte en estos momentos. Se ha abierto una investigación para tratar de establecer los hechos y le puedo asegurar que no pararemos hasta encontrar a su hermano. Ahora, mi compañero, el agente Williams, le tomará declaración». Pasaron las horas, los días, las semanas, los meses, y Zach no aparecía por ningún lado. Ni siquiera una pista de donde pudiesen tirar los investigadores. Nadie daba crédito a lo sucedido. Si Zach hubiese fallecido, habrían acabado tarde o temprano dando con su cuerpo, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. La policía lo tachó de inexplicable
y con el tiempo archivaron el caso sin resolver a espera de pruebas. Mark no dejó de buscar a su hermano Zack. Contrató a un investigador privado, pero sin éxito alguno. Empapeló las calles de Los Ángeles con la foto de su hermano por si alguien lo había visto. Fue en infinidad de ocasiones al hotel en busca de alguna prueba, pero nada. Incluso fue a hacer investigaciones a dicho hotel, pero no consiguió obtener ninguna evidencia de fenómenos paranormales. Pidió en más de una ocasión a los amigos de Zack que lo acompañaran, pero ninguno quería oír hablar de aquel maldito hotel ni de nada que estuviera relacionado con aquel mundo que tanto les había apasionado hacía un tiempo atrás. Un mundo que tanto les había dado, pero que tanto les había quitado. Jamás volvieron a ser los mismos. Como Mark, que jamás volvió a ser el mismo. Ya no quedaba nada de aquel muchacho extrovertido, bromista, alegre e irresponsable. Aquel chico de 1,95 m ya no era aquel hombre fuerte, atlético y musculoso. Aquel hombre robusto había dejado de serlo para convertirse en un saco de huesos de apenas 70 kilos. Se podía apreciar la tristeza en su rostro, y su mirada estaba completamente perdida, vacía y llena de culpa. Habían pasado más de 3 años, y no quedaba nada de aquel Mark del 31 de octubre de 2010 de antes de medianoche, porque aquel Mark desapareció la madrugada del 1 de noviembre a las 3, la misma hora en la que desapareció su hermano Zack, y al que nunca encontró a pesar de pasarse el resto de su vida buscándolo. Ha ha ha!